Han visto que en el inicio, los 10 primeros minutos, bueno, los que entraron más tarde no vieron el comercial, pero los que estaban desde unos minutos antes de las 6, ahí hicimos una pequeña presentación sobre la propuesta de la escuela. Acústico Automotriz es una escuela de México que tenemos 12 años ya de forma ininterrumpida, dedicándonos, entre otras cosas, a hacer las partes de capacitaciones para mejorar las habilidades de los instaladores de cara audio. Digo entre otras cosas porque hemos trabajado también como soporte técnico de muchas marcas importantes que no vale la pena mencionar. Hemos trabajado en ventas, hemos trabajado en instalación, hemos tenido negocios, hemos pasado poco a poco por lo que muchos de ustedes seguramente también han pasado, han tenido su negocio, han tenido que dedicarse a las ventas y demás. En estos últimos 2 años ya hemos dejado un poco las actividades secundarias y estamos a 100% trabajando en la escuela. Tenemos propuestas de capacitaciones en línea, como esta que estamos viendo aquí. Las capacitaciones en línea son en vivo, ¿verdad? Son cursos en vivo al cual pueden acceder y con bastante comodidad, seguramente toda la gente de Sudamérica. Y también tenemos para la gente aquí de México cursos presenciales en la modalidad grupal, en la modalidad individual y próximamente, porque nos han pedido mucho, cursos grabados en video. ¿Ok? Hay personas que no se acomodan ni con la presencial ni con la en línea y por cuestiones de tiempo, horarios y lo que fuere, prefieren hacer las capacitaciones a su propio tiempo y a su propio ritmo. Entonces ya no falta mucho para que ustedes vean por ahí en nuestras redes sociales las propuestas de varios cursos que ya van a estar grabados previamente en video. Entonces, si me permitieron estos segundos, es un poco la presentación de la escuela. El motivo de la reunión de hoy, vamos a hacer una pequeña plática sobre cosas básicas y fundamentales de cara audio. La capacitación inicial en nuestra escuela, porque las tenemos ordenadas por niveles, la que llamamos nosotros cara audio introducción, se refiere justamente a eso, a fundamentos del cara audio, cosas que cualquier instalador debe de conocer con bastante profundidad para que sean sus bases a partir de las cuales pueden ir desarrollándose en los niveles que siguen. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos fundamentos que les tengo aquí propuestos y vamos a dejar un tiempo bastante extenso para preguntas y respuestas. Tengo más o menos programado como 1 hora para que ustedes puedan ahora sí soltarse y decir, bueno, en mi actividad diaria o en lo que yo he hecho últimamente me he encontrado con estas dificultades y vamos a tratar de explicarlas de la mejor manera posible. Cada concepto, cada fundamento, cada pregunta que ustedes hagan implica un contexto bastante amplio como para que la respuesta sea entendida. Pero por cuestiones de tiempo vamos a tratar de dar la solución más directa que les pueda servir a ustedes para sacar adelante ese problema, aunque el entendimiento como tal, ¿sí? ¿Me entiendes? La comprensión amplia del por qué la cosa se debe de hacer así, pues bueno, implica más tiempo, implica más dedicación. Entonces les decía, voy a comenzar con algo que considero que, bueno, es bastante importante respecto de lo que necesitamos saber como fundamento o de los cuidados, si ustedes me lo permiten, de los cuidados o recomendaciones que deberíamos de tener al encarar cualquier instalación de cara audio. Vamos a empezar con eso y vamos a dejar que las preguntas vayan marcando la dirección de lo que tengamos en este webinar. Vamos a comenzar con esto. Lo primero que tengo para decirles es que, fíjense esto, compañeros, y seguramente los que tienen más experiencia me darán la razón. La primera regla que podemos transmitirles a ustedes es que el éxito como tal de una instalación de sistema de sonido, y también vale para cualquier otra instalación de audio que hagamos, o de alarmas o de seguridad, está directamente relacionado con la calidad y profesionalismo de nuestro trabajo.
¿sí? O sea, esa sería la primera regla que debemos nosotros de tener siempre presentes, ¿sí? Recordar que la calidad y profesionalismo, la capacitación que nosotros tengamos y el conocimiento sobre aquello de lo cual estamos metiendo mano, eso va a tener una relación directa con el éxito final de esa instalación. Vamos a hablar en particular aquí de instalaciones de sonido, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si de manera descuidada o inadvertida o lo que fuere, conectáramos nosotros una bocina, pero que estuviera con la polaridad invertida, hice este gesto, ¿no? Polaridad invertida es, bueno, conectar los cables al revés, cosa que muy probablemente suceda a diario. Digamos, ese problema podría pasar inadvertido para la mayoría de sus clientes, ¿no? Y si algún cliente detectara determinada situación, esa instalación mal realizada por ahí no causaría más daño que algún reclamo o un disgusto. Hasta ahí, bueno, la cosa no pasa a mayores. Pero, por ejemplo, si ahora el sistema de sonido tuviera un incorrecto ajuste de ganancias, ¿sí? O que no tuviera cantidad de corriente suficiente para alimentar los amplificadores, esto sí podría causar algún daño a una bocina o a un amplificador, y esto podría ser ya de otro nivel de disgusto o de reclamo de parte del cliente. Debemos tener en cuenta que un sistema de sonido instalado de manera inapropiada podría además causar un daño eléctrico al vehículo. No solo a lo que nosotros ponemos, a nuestras bocinas o a nuestros amplificadores, podría también trasladarse a alguna parte eléctrica del vehículo o a alguno de sus componentes. Entonces, compañeros, la primera regla, la primera situación que debemos de tener en cuenta es, al hablar de trabajar con profesionalismo y calidad, necesitamos nosotros entender que los clientes están depositando una gran confianza en nosotros y en nuestra calidad de trabajo. Si ese resultado no es bueno por culpa de una instalación que por algún motivo tuvo alguna falla, entonces el dueño del vehículo se puede sentir decepcionado, en algún caso exagerado, hasta traicionado, ¿verdad? Y no solo perderíamos un cliente, sino también la referencia o recomendación a otros clientes, que eso sería lo mejor que nos puede pasar. Como yo siempre les pido a veces, bueno, este, seguido me hacen consultas en los grupos de soporte técnico que tenemos en WhatsApp y con muy buena intención los exalumnos dicen, oiga, Inge, en serio, ¿cuánto le debo? Me sacó adelante un trabajo y yo les respondo, pues lo mejor que me puedes pagar es recomiéndame. Da buena referencia de la escuela, esa es la mejor manera de que nos pueden pagar. Pues con sus clientes pasa lo mismo, compañeros. ¿Sí? Un fallo o un daño o algún mal funcionamiento que sea detectado por el cliente y que sea responsabilidad de una instalación mal realizada, pues bueno, vamos a perder no solo ese cliente, que probablemente ya no regrese, sino también la referencia o recomendación que pueda hacernos a otros clientes basado en nuestra mala calidad de trabajo. Por otro lado, hay cosas que no tienen que ver con la instalación, pero que sí pueden causar algún fallo en el sistema y que se debe a factores físicos, eléctricos, hasta incluso climáticos, que debemos nosotros de siempre tener en cuenta desde que estamos pasando un cable o instalando un amplificador en determinado lugar del vehículo, debido a que la experiencia nos va haciendo saber que determinadas acciones son a corto plazo susceptibles de que se produzca algún fallo, ¿sí? Y digo en función de la experiencia porque, bueno, muchas veces de antemano no podemos saber que tal lugar del auto, en ese vehículo en particular, sucede que después de 4 o 5 años esa goma, ese empaque falla, se reseca y ahí se mete agua, ¿no? Y justo se nos ocurrió poner el amplificador ahí, ¿verdad? Entonces,
Esto sí tiene que ver un poco con la experiencia. Los que ya tienen bastantes años instalando ya se la saben, ya muchos vehículos los conocen, ya saben que por aquí va bien y por aquí no va bien, pero que también a largo plazo podría causar algún reclamo de algún cliente. Entonces, lo importante que tenemos que aprender al capacitarnos, al estudiar Car Audio, al formar parte de grupos, intercambiar información con otros compañeros, es lo que sí se debe y lo que no se debe hacer. Y toda esta introducción que les estoy transmitiendo es porque ahora voy a pasar a enumerar una serie de puntos, ¿sí? Una serie de consejos que tienen que ver con esto, ¿no? Lo que sí deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer al realizar una instalación de Car Audio. Y el primero, vamos a empezar con a ver, y yo sé que pueden reírse, puedo hacerles sacar alguna sonrisa, pero dice así. ¿Qué cree, compañero? Dice, punto número 1, inspeccione el vehículo para detectar errores preexistentes. Anótelos y comuníqueselos a su cliente antes de comenzar su trabajo. Para esto es bueno que en todo taller de Car Audio tenga algún tipo de formulario de recepción y de inspección del vehículo y que dediquemos, o nosotros mismos, o alguna persona, algún ayudante, alguna persona que se dedique a la recepción de los autos, que dedique algunos pequeños minutos en hacer esto. Estoy segurísimo que no va a ser la primera vez que están entregando un trabajo ya terminado y que el cliente de repente hace o llama la atención de determinada situación, asegurando que eso no lo tenía antes, ¿verdad? Y que ahorita que viene a retirar el vehículo, híjole, ahora va a ser nuestra palabra contra la de él y que muchas veces, a veces ni nosotros mismos estamos al 100% seguros de que eso sí estaba y que no fue algo o algún error que pudo haber sucedido durante la instalación. La mayoría de los casos es, hay una luz prendida en el tablero, ¿no? Ese testigo no estaba prendido, ¿no? Bueno, ese es uno de los reclamos más comunes. Y otros reclamos también pueden ser respecto de cuestiones estéticas del vehículo, una raya, un golpe, un pequeño rajadura en un plástico, en una calavera, en algo que, insisto, podría haber estado desde que llegó el vehículo, pero al no hacer un formato de recepción, ni el cliente lo había visto antes y sin mala intención. Viene ahora a decir, híjole, me parece que eso no estaba ahí, ¿no? Eso sería lo más leve. Los casos más gruesos o más pesados que nos han comentado algunos otros compañeros es directamente, imagínense esto, la falta de la llanta de refacción, ¿no? El cliente reclamar, oye, yo te traje el auto y ahí estaba la llanta, ¿no? Y ahorita no está. Imagínense cosas así, ¿no? Y claro, nosotros evidentemente no nos vamos a robar una llanta, pero ¿cómo le hacemos entender de que si no está es porque nunca estuvo? ¿Me explico? Entonces, si alguna vez alguno de ustedes ha ido a rentar un vehículo en un aeropuerto, en algún lugar, Antonio, buenas tardes, habrán pasado por esta inspección del vehículo, ¿no? El vendedor nos entrega el auto y me dice, mira, el auto tiene esta raya aquí, tiene este otro aquí que tiene un poquito sumida la salpicadera, fíjate la cantidad de gasolina que tiene, este es el kilometraje, el interior, prende la radio, prenden las luces, prenden los focos, algo bastante rápido, pero nosotros observamos y firmamos. Cualquier diferencia que hay al regresar fue responsabilidad nuestra, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera el formato de recepción de un vehículo es una seguridad para nosotros como instaladores, como taller y además, ¿qué creen, compañeros? Nos vamos a ver más profesionales. Nos vamos a ver más profesionales. La persona que llega y deja en confianza un vehículo, pues se va a ir mucho más segura de que dejó el vehículo con alguien que tiene un protocolo de trabajo cuando reciben el vehículo y le hacen
firmar, mire, aquí está todo, se sabía que aquí este detalle ya lo traía en esta puerta. Ah, no, fíjate, nunca me había dado cuenta. Bueno, aquí ya lo marcamos nosotros para no tener problemas a futuro. Entonces, el formato de recepción del vehículo es una de las primeras cosas que podemos transmitirle como más allá de lo técnico, obviamente, ¿no? Pero en lo formal, ¿no? En nuestra acción diaria, en nuestra actividad diaria, y he visto pocos talleres que lo hacen, por decirlo de alguna manera. Luego me van haciendo ustedes sus comentarios, compañeros, respecto de todo lo que voy platicando con ustedes. Otro punto es, hablábamos hace unos momentos sobre que puede haber problemas en la instalación, pero puede haber otros factores físicos, eléctricos o climáticos que producen fallas. Entonces, a veces tenemos que trabajar de alguna manera como de estar imaginando cosas porque mal funcionamiento de algunas partes de nuestro sistema de sonido se pueden producir de forma intermitente. Y si hay algo que es molesto son los problemas intermitentes, ¿verdad? Porque llega el cliente a decir, toda la mañana cuando salgo de mi casa al auto le cuesta arrancar y falla al arrancar y ya luego durante todo el día no falla. Entonces nos traen a nosotros el vehículo y sí, ya no es la mañana. Entonces son ese tipo de problemas intermitentes que se dan en ciertas condiciones climáticas o en ciertas condiciones como puede ser después de haber estado muchas horas el vehículo detenido y demás. Y el cliente reclama que antes no lo hacía y sospecha de que en nuestra instalación le está descargando la batería y demás, ¿verdad? Entonces, el tener que estar imaginando situaciones ante estas fallas que son frecuentes y que son intermitentes, exige de nosotros cierto grado de experiencia, ¿verdad? Cierto grado de ya haber pasado por esas situaciones antes. El compañero que instala muchas alarmas, me imagino que diario, la alarma se dispara durante toda la noche, ¿verdad? Y te lo llevan a ti el auto y está todo el día ahí y no se disparó nunca. Y entonces dices, bueno, a ver, ¿qué pasa a la noche en la casa del Señor? ¿Qué puedo yo estar especulando de que algo suceda y que no está sucediendo en mi taller en ese momento, de manera de poder yo realizar alguna acción en la instalación, bajarle el sensor de sensibilidad, no sé, varias cosas que podrían estar produciendo esa falla y que nosotros debemos tomar nota. Debemos hacer una bitácora ahí tomando nota de las condiciones climáticas, en principio, que son responsables de este tipo de fallas que llamamos intermitentes. Otra recomendación. Esta seguramente los que ya instalan se la saben, ¿no? Pero dice así, cada vez que sea posible, vamos a tratar de pasar nuestros cables de nuestra instalación, ¿sí? Por donde se encuentra el cableado de fábrica, evitando, esta también seguro se la saben, juntar los cables de corriente con los cables de señal. Cuando digo cables de señal me refiero sobre todo a los cables RCA, que son los que llevan señales de audio de muy bajo voltaje y que por eso son más susceptibles a ser contaminadas por ruidos que generan las altas corrientes que pasan por nuestros cables de alimentación. Entonces, no solamente se va a ver estético nuestro trabajo, ya que seguimos la ruta del cableado original, sino que además se va a aumentar la seguridad de la instalación, porque el cableado original ya pasa por lugares en donde el fabricante ha predeterminado y ha hecho estudios, de decir, bueno, este es uno de los lugares más seguros del vehículo. ¿Ok? Entonces vamos a tener seguridad, durabilidad y el trabajo además se va a ver bastante más estético. Yo veo seguido en los grupos bueno, no grupos, publicaciones de ahí de Facebook, ¿no? Los llaman el Spider-Man, ¿no? Oigan, miren, me llegó este auto y miren lo que me encontré. Y ahí encuentran telarañas de cables que cruzan y que van y que vienen. Bueno, entonces un instalador profesional, un instalador que tiene la intención de poder hacer bien su trabajo y de que sus clientes lo recomienden, pues nunca haría un Spider-Man, ¿no? Entonces, bueno, parte de eso es este mensaje o esta segunda recomendación que a todo instalador
siempre le tiene que importar. Yo sé que lleva más trabajo, ¿verdad? Lleva más tiempo pasar un cable por un lugar original, porque a veces son difíciles o poco accesibles, pero créeme que todo el trabajo al final va a quedar mucho mejor que hacer el colgadero y tendedero de cables por todo el vehículo. Esos Spider-Man, imagino yo, que no son hechos por un instalador, la verdad, ¿eh? Ahora sí que respeto al gremio, ¿eh? Veo esas fotos, pero digo, esto no lo hizo un instalador, lo hizo alguien que está, el amigo del amigo, ¿no? Y así quedó y así funcionó un tiempo. Ok, vamos a ver algunas recomendaciones eléctricas, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de sistemas de corriente. Obviamente, cada vez que instalamos equipos como ser, por ejemplo, amplificadores que tienen un alto consumo, siempre debemos alimentarlos de el mejor lugar del auto. ¿Saben cuál es el mejor lugar del auto para tomar corriente de positivo? El poste positivo de la batería. Por varios motivos. Ustedes dirán, no, obvio, el poste de la batería, porque lo han visto o lo han hecho así toda su vida. Pero hay varios motivos. Todo el sistema eléctrico original del auto, por el cual circulan corrientes, siempre generan ruidos. ¿Ok? El lugar más ruidoso del auto es la fusilera. Todos los autos tienen una fusilera en el motor y tienen otra fusilera para accesorios que está debajo del tablero. Y muchas veces veo que por algún motivo, porque se les hizo más fácil encontrar ahí un fusible que se activa con el accesorio, alimentar algo desde ahí. Entonces quitan el fusible, meten el cable y vuelven a poner el fusible. No solamente, ustedes imaginarán, se sobrecarga esa línea, ¿no? O sea, estamos agregando un consumo en un punto donde originalmente no teníamos, sino que además es un lugar muy ruidoso. La fusilera del auto es el peor lugar donde podemos nosotros elegir para tomar corrientes que alimenten a nuestro sistema. Y ahora voy al otro extremo. ¿Cuál es el lugar menos ruidoso de todo el auto desde el punto de vista eléctrico? El poste positivo de la batería. El poste positivo de la batería es el mejor lugar por cantidad de corriente, porque nosotros además elegimos el calibre de cable que vamos a utilizar, pero también porque eléctricamente es el punto menos ruidoso de todo el auto. Entonces, siempre que instalemos sistemas, componentes, ya sean amplificadores o equipos de bajo consumo, procesadores, ecualizadores, crossovers electrónicos, lo que fuere, tratemos de utilizar el cable principal que viene desde la batería y alimentar todos nuestros equipos desde ahí. Esto tiene nombre, a lo mejor lo han oído hablar o a lo mejor no, pero esto se llama históricamente en el car audio toma de corriente en un punto. Se llama así, toma de corriente en un punto. Vamos a pasar un cable principal desde el positivo de la batería hasta un centro de carga, en donde vamos a distribuir ahora todas las corrientes secundarias de todos los equipos que instalemos nosotros y que necesitemos alimentar de 12 voltios. Entonces vamos a estar cumpliendo dos condiciones. La primera, ya la dije, bueno, la dos ya la dije. La primera, el poste positivo de la batería es el lugar menos ruidoso de todo el auto. Y la segunda es toma de corriente en un punto. Todos nuestros equipos del sistema de sonido van a estar alimentados del mismo lugar. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que si hay alguna variación en el voltaje de la batería, que de hecho siempre la hay, esa variación que creen, compañeros, va a ser pareja para todo nuestro sistema de sonido. El amplificador va a caer el voltaje, el DCP también, el ecualizador también. Si tenemos una alta-baja que necesita alimentación, también el epicentro. Todo nuestro sistema de sonido va a fluctuar, porque el voltaje de la batería siempre está fluctuando. Pero lo que debemos evitar es que haya diferencia de potencial entre los equipos. ¿Verdad? Que por ejemplo el amplificador le baje un poco más que al DCP porque lo alimenté el DCP desde otro lado donde tal vez no había tanto consumo en ese momento. Y eso nunca es bueno. Que exista diferencia de potencial, diferencia de voltaje entre los equipos
que instalamos nosotros como parte de un sistema de sonido, nunca es una buena recomendación. Entonces, la toma de corriente en un punto dice que si en ese distribuidor de corrientes, en ese centro de carga, el voltaje cae de 13 a 12, pues ¿qué creen? Cayó a 12 parejo para todos. Entonces, entre ellos no hay diferencia de potencial. Anoten, vayan anotando. El otro detalle, hablando del cableado, a veces veo un cable de negativo que viene directo del poste negativo de la batería hasta la cajuela. Eso nunca es necesario. Estoy seguro de que han tenido problemas de ruido motor, han tenido problemas, algún tipo de falla, y que el instalador ya llega a algún momento desesperado en donde dice, mira, pásale un cable negativo del poste de negativo de la batería hasta atrás. Eso generalmente nunca es necesario, ¿sí? Los vehículos modernos tienen un chasis suficientemente soldado y con continuidad para mantener una buena comunicación entre puntos del chasis y el negativo de la batería. ¿Ok? Salvo casos de vehículos más viejos que pudieran tener algún aislamiento entre la parte metálica de la cajuela y el interior del auto, que son excepciones a la regla, en la mayoría de los casos no tengo que pasar un cable negativo desde la batería. Ahora a lo mejor ustedes han visto por ahí algunas fotos de competidores de SPL, ¿verdad? ¿Qué hacen? Ellos pasan 4 líneas de positivos, 4 líneas negativos. Es otra excepción a la regla, ¿sí? Son vehículos para otra categoría en cuestiones de corriente. Pero para nosotros, lo que hacemos a diario, una instalación de sonido normal, ustedes entienden lo que significa normal, pasar un negativo a la batería siempre ha sido un acto desesperado y lo más probable es que el ruido siga, ¿no? Entonces, hagamos las cosas como deben de ser. Recién les dije, toma de corriente en un punto, ¿verdad? Ahora les digo otra, toma de tierra en un punto. La toma de tierra en un punto tiene el mismo objetivo que acabamos de mencionar recién y dice que todos los negativos de todos los equipos de nuestro sistema de sonido deberían estar aterrizados en el mismo lugar de chasis, en el mismo tornillo de chasis o, en su defecto, en un distribuidor de tierras, ¿ok? Donde todos los negativos vayan a ese distribuidor de tierras y luego un cable grueso, más grueso que todos los otros cables que llegaron a ese distribuidor y lo más corto posible a un punto de chasis que sea confirmado que sea una tierra sólida, ¿no? Una tierra física que marque 0 ohm, ¿no? De resistencia respecto desde la batería. ¿Qué sucede, compañeros? ¿Por qué insistimos en toma de corriente en un punto y toma de tierra en un punto? La toma de corriente acabamos de explicarla. No es bueno que exista diferencia de potencial. ¿Me están viendo todos? Sí, ¿verdad? Que exista diferencia de potencial en la parte de alimentación. ¿Pero qué creen? Tampoco es bueno que exista diferencia de potencial en la tierra. Podemos pensar que si yo aterrizo el amplificador en la cajuela, en el chasis, y hago una buena tierra, mejor punto de tierra con todo mi esmero. Luego, aterrizo el ecualizador o el DCP abajo de un asiento, porque ahí me quedó más cómodo instalarlo. Y hago la tierra del DCP abajo del asiento. Luego, la unidad principal, la radio, tiene su conexión a tierra en algún lugar en el tablero. Usamos el arnés original y ahí hay un cable de tierra, de algún lugar viene.